Realmente somos privilegiados porque estamos hoy aquí en este lugar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo hoy me siento privilegiada de venir y poder escuchar la palabra de Dios, de poder venir a este lugar y sentir la presencia del único, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es más que suficiente, hermanos, para estar agradecidos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Señor primeramente, a mis pastores, a mis líderes, por permitirme estar en esta hora aquí, trayendo lo más sagrado que es la palabra del Señor. Amén. Créanme que estoy como un flan, pero también sé que el Señor está conmigo. Gloria a Dios. Vamos a leer allá en Isaías 10:27. Amén. Isaías 10:27 en el nombre de Jesús. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Yo esta tarde le he puesto como título a este mensaje: a causa de la unción. Amén. El yugo, dice la palabra de Dios, el yugo se pudrirá a causa de la unción. En esta tarde quiero que primeramente vamos a ver el significado de lo que es yugo. Yo creo que todos de los que estamos aquí saben lo que es un yugo, pero de todas formas yo les he traído lo que dice allá en el diccionario de la Real Academia Española. Amén. Dice que el yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se juntan a la cabeza o al cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o del timón de un arado. Ahí podemos ver, amén. Eso es un yugo. Amén. Entonces eso es lo que sujeta, se los pone encima a los animales, a estas ya pueden ser los bueyes o las mulas. Amén. El segundo significado dice dominio u opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Esa es la definición según el diccionario. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, los yugos representan no solo una carga, sino también esclavitud. Eso es lo que nos dice si nosotros nos ponemos a leer y estudiar la palabra. Amén. El yugo tiene muchos simbolismos y se utiliza para tratar temas de opresión, de esclavitud, dominio o cargas, ataduras, y esos son los simbolismos, las formas de un sometimiento. Amén, según la palabra. Amén. La carga del Señor dice que es ligera. Amén. Pero esta tarde nos vamos a centrar en el otro significado del yugo, no de la carga del Señor. Porque nosotros sabemos que la carga del Señor, como dice Él, es ligera, es fácil y se puede llevar. Amén. Si entramos un poco, amén, en la historia, ahí donde hemos leído nosotros el versículo 10:27, pero si nosotros nos vamos a capítulos anteriores, a versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que Asiria fue usada como la vara del furor de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor usó a Asiria para castigar a Israel, porque su pueblo
se había apartado de él. Los asirios eran conocidos como una población violenta y conquistadora que aterrorizaba a los pueblos de esa región. En la época en la que el profeta Isaías escribe esto, Asiria se había convertido en un imperio poderoso, perverso, y realmente era una gran amenaza para el pueblo de Israel. Al enviar a Siria contra el pueblo de Israel, Dios estaba demostrando en ese momento su poder y su enojo hacia el pueblo de Israel. En un momento en el que los israelitas habían abandonado los caminos de Dios. Era un momento en el cual ellos querían hacer las cosas a su parecer y a su manera, olvidándose y dejando a un lado el temor y el amor de Dios. Es por eso que el Señor hizo que Asiria se enfurezca y que vaya en contra del pueblo de Israel. Y hasta aquí nosotros podríamos decir, pero bueno, ¿cómo es que Dios manda a destruir a su pueblo? No tendría lógica. ¿Cómo que Dios, el que mandaba al pueblo, a su pueblo, a pasar momentos tan malos? ¿Por qué? Hasta aquí podríamos decir y ponernos a pensar muchas cosas. Pero yo en esta tarde les quiero hacer una pregunta. Si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían a Dios en una sola palabra? Dígalo, hermana, con confianza, hágalo, dígalo en alto. ¿Usted cómo le definiría? Amén. Y realmente quizás pueden haber varias respuestas a esto, pero sin duda alguna la que realmente es lo que ustedes han dicho. Se define a Dios con una sola palabra porque Dios es amor. Amén. Allá en primera de Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor, ¿por qué mandó a Siria en contra de Israel? Nos podríamos preguntar en esta hora. Pero ahí está la respuesta. Porque Dios es amor. Porque este pueblo se había alejado de la presencia de Dios. Y Dios no le quedó de otra manera. Dios no tuvo otra opción que mandar a este pueblo para ver si de esa manera Israel se volvía a encaminar. Esa es la respuesta. Dios es amor. Es por eso que con ese Dios de amor siempre hay esperanza. Ese Dios de amor hay un principio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque con ese Dios de amor que mandó a Siria, pero Él también iba a dar una salida a Israel. Y es por eso que luego dice allá en Isaías 10, 17, amén. Gloria a Dios, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. En 10, 27, perdón. Porque Dios es amor, aleluya. Y es por eso que Isaías comienza a hablar. Y es por eso que él dice que el yugo que ha sido puesto en sus hombros, esa carga que un día fue puesto en ellos, no porque Dios quiso, no porque quizás se levantaron y Dios dijo, ah, no, me place ponerles esa carga, no. Era consecuencia de lo que ellos mismos querían. Así que Isaías dice, ese yugo va a ser quitado de tu hombro. Te será quitada la carga que llevas puesta. Yo te la voy a quitar, dice el Señor. Y el yugo que tienes se va a pudrir. Pero mire esto. No iba a ser de cualquier manera. No iba a ser quizás por el ejército de Israel. No iba a ser por las fuerzas de ese pueblo, sino que es bien clara la palabra y dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción.
No hay otra manera en la que se pueda pudrir el yugo. Sí, el Señor estaba puesto a quitar esas cargas, pero dependía del pueblo de Israel si se iba acercando a la unción para que eso sea quitado totalmente. Aleluya. Dígale al que está a su lado: a causa de la unción. Porque no hay otra manera, hermano. Es a causa de la unción. A causa de la unción. Ahora bien, cuando estaba estudiando esto, hermanos, cuando estaba mirando todo esto sobre los bueyes, sobre estos animales, sobre el yugo, me impactó algo que yo leí sobre estos animales. Dice que ellos los empiezan a entrenar para llevar esas cargas tan pesadas a partir de los 2 o 3 años. Los yugos, hermanos, eso es lo que vimos ahí puesto en la pantalla. Esos yugos no son hechos de cualquier manera, no son hechos de cualquier madera. Es de la madera que se llama haya. Dice que esos yugos los hacen con esa madera que es fuerte, que saben que no se va a romper de cualquier manera. Entonces dice que esos yugos, ellos, los amos de estos animales, lo preparan de tal manera que encaje muy bien en el lomo de los bueyes. Y ellos, los amos, son los que se encargan de sujetarles de tal manera que podríamos decir que es casi imposible que se les caiga o se rompa. Sin embargo, decía que los amos tenían que estar muy pendientes. Porque es verdad, era difícil de que esos yugos se rompan o difícil de que se caigan. Pero sin embargo, hermanos, fue algo que me llamó tanta la atención. Decían que esos yugos se podían pudrir. Y yo decía, ¿cómo que se pueden pudrir esos yugos? ¿Y cuándo pasa esto? Dice que esto pasa cuando los bueyes son gordos, cuando los bueyes son fuertes. Dice que estos animales cuando están activos, cuando están en plena faena, cuando están trabajando, dice que estos animales empiezan a sudar. Ahora bien, el sudor de estos animales no es quizás como el nuestro, un sudor así líquido, no. Dice que el sudor de ellos es como algo grasoso. Dice que el sudor de estos animales es como algo aceitoso. Es como que ellos echan aceite. Y es ahí, hermanos, wow, yo me quedé impactada. Que cuando estos animales empiezan a trabajar, cuando estos animales están en movimiento, cuando estos animales están en plena faena, cuando estos animales no se detienen, es cuando más trabajo tienen. Estos animales más sudan, más sudor empiezan a echar. Y es en ese momento cuando aquel yugo se empieza a pudrir. Es de esa manera que el yugo de estos animales se pudre. Por el aceite que echan estos animales. Aquella madera tan gruesa. Aquella madera que es difícil de romperse así por sí sola. Pero sin embargo, el aceite de esos animales hace que el yugo se pudra. Aleluya, gloria a Dios. Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Qué es la unción, hermanos? ¿Qué es la unción? Es lo más hermoso que nosotros, los que hemos vivido, se puede sentir en esta vida. ¿Qué es la unción? Es la presencia de Dios. Es la presencia del Todopoderoso. Es su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que cuando Él nos sella, algo poderoso sucede en nosotros. Pero no queda simplemente quizás en un sello, sino que es el poder de Dios para operar en lo sobrenatural de la vida, afectando lo natural, haciendo que lo imposible se haga posible.
Aquello que para el hombre es imposible, la unción de Dios lo hace posible. Porque es el Espíritu de Dios quien vence la ley. Lo que naturalmente estaba establecido, solo lo puede cambiar la unción. La unción es lo que nos hace aptos para lo cual fuimos nosotros llamados. Es la unción lo que nos ayuda a ir más allá de nuestras capacidades. Es esa unción que cambia corazones, porque es la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Es esa unción quien nos guía, que nos transforma. Es la unción que levanta, la que enseña y que la que nos permite ir más allá. Es esa unción la que nos ayuda en nuestras debilidades. Es esa unción que nos da fuerzas cuando pensamos que ya no podemos. Cuando nuestras fuerzas se acaban, ahí empieza la unción de Dios en nuestras vidas. Allá en Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Es Él, su Santo Espíritu, quien intercede. Y no de cualquier manera, sino con gemidos, hermana. Ahí cuando nosotros quizás no podemos, ahí es cuando viene Él. Ahí es cuando viene la unción. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Y dice: sí, hija mía, hijo mío, veo que tú ya no puedes, pero tranquilo, que ahora empiezo yo. Y ahí es cuando empieza algo a suceder en nosotros. Que en medio de esa debilidad hay algo que nos levanta. Que en medio de esa debilidad hay algo que nos empuja. Que en medio de esa debilidad hay algo que no permite que nos vayamos de aquí. Es en esa debilidad cuando la gloria de Dios se nota y se siente. Cuando la unción la podemos sentir. Yo no sé cuál es el yugo que usted trae en esta tarde. Yo no sé cuál es la carga que usted viene trayendo en esta tarde. Yo lo único que sé y estoy segura es que a causa de la unción se pudre el yugo. A causa de la unción se pudre el yugo. Y es en ese momento, hermano, dice que a estos animales, a los bueyes, los ponen de 2 en 2 para llevar esos yugos, para que puedan llevar esas cargas. Y dicen que les ponen a un buey joven y a otro viejo. Y dice que cuando el buey joven quiere descarrilarse de su camino, el más viejo, el más anciano le empieza a tirar, le empieza a llevar. No, por ahí no es. Tienes que venir por acá. Y yo me ponía a pensar eso cuando el Señor intercede por nosotros. Yo me imaginaba y decía: así es. Cuando nosotros quizás queremos desviarnos del camino, allá está el Señor que todo lo sabe. Ahí está Dios que conoce la situación en la que estamos. Y empieza: no. Por ahí no es. Cuidado. Ese no es el camino. Cuidado. Si tu situación está siendo dura, si tu situación está siendo difícil, pero ese no es el mejor camino.
Ese no es el mejor camino. Es cuando el Señor empieza a empujarnos. Es cuando la unción de Dios empieza a guiarnos. Aleluya. Y nosotros podríamos estudiar en esta tarde, porque hay muchos tipos de yugos, hermanos, hablando espiritualmente. Pero yo sentí, hermanos, traer en esta tarde y ver un poco, hermanos, sobre el yugo de la opresión. El yugo de la opresión, hermanos. Allá en Levítico 26:13 dice: yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. El Señor fue quien rompió. Recordemos que cuando la unción de Dios guió a Moisés a entrar en Egipto con el mensaje para quitar la esclavitud, aquella que por más de 400 años habían sufrido sus antepasados y seguían ellos también sufriendo. Sin embargo, el yugo de la opresión seguía vigente en esos tiempos para ellos y parecía que ellos no podían ser librados. El sufrimiento de aquellos hombres parecía no tener fin y cada vez las cosas iban de mal en peor. Las ataduras que tenían los yugos de la opresión para los judíos eran duros y difíciles de romper. Pero ahí fue cuando llegó la unción de Dios. Él no solo los libró de la esclavitud en Egipto, sino que también rompió las cadenas que los mantenían esclavizados. Sí, pero en esta hora podemos leer, hermanos, y podemos estudiar, y tampoco acabaríamos si nos podemos estudiar cómo fue aquellos tiempos, en los tiempos de Egipto. Pero bien, ahora ya no son ellos. Ya no son esos tiempos de esclavitud y dominio quizás político a la manera de los imperios y con sus ejércitos de aquellos tiempos. Ahora, hermanos, sin embargo, son tiempos de opresión espiritual en este ambiente. Ahora son esos yugos de opresión en este tiempo que de una u otra manera, hermanos, quieren afectar al pueblo de Dios. Este mundo, hermano, vemos que cada vez va mal en peor. La presión que podemos sentir es fuerte. El mundo cada vez quiere llevarnos a sus placeres, a sus momentos. Aleluya, gloria a Dios. Quiere conquistar el mundo, esta sociedad. Los yugos están sobre la esclavitud de este mundo, lo que está conquistando a esta sociedad. Gloria a Dios, aleluya. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los yugos se pudrirán a causa de la unción. Ni en los tiempos antiguos, ni ahora, hermanos. Ven si son niños, ven si son jóvenes o ven si son ancianos. Pero hoy en día, con todo lo que está pasando, la ideología que quieren meter desde los más pequeñitos, porque no perdonan, hermanos, eso requiere a que haya un pueblo lleno de la unción de Dios. Porque quizás esos pequeñitos, hermanos, de 3, de 2 años que van allá a los colegios, no saben pelear esas batallas de lo espiritual. Hermanos, pero para eso nos ha traído el Señor a nosotros. Nos ha traído para que seamos nosotros quien peleemos por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero solo ganaremos la batalla si estamos llenos de la unción, si estamos llenos de la presencia de Dios. Es la única manera en que los yugos se puedan pudrir. Es la única manera en que veremos levantarse a nuestros hijos. Es la única manera en que veremos levantar a nuestro esposo o viceversa, hermano. Cuando estemos llenos de la unción de Dios. El mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesús no es nuevo.
El mensaje de Dios viene años tras años, pero sin embargo es el mismo mensaje capaz de sanar corazones. Es el mismo mensaje capaz de romper cadenas, de levantar, de transformar. Es la misma palabra quien tiene poder para quitar el peso de toda carga. La Biblia dice allá en Hebreos 13:8, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de romper los yugos de opresión en el nombre de Jesús. Pero solo vamos a conseguir con la unción de Dios. Ese aceite celestial es el que pudre y que destruye y desmenuza el yugo. Debemos hoy más que nunca, hermanos, anhelar con ansias que ese aceite fluya en nosotros, que la presencia de Dios esté en nosotros. No es algo oculto, no es un secreto ver todo lo que está pasando en este mundo, hermanos. No es una sorpresa, no va a ser para nadie decir o escuchar que la venida del Señor está cerca, que el Señor en nada viene por su pueblo, que el Señor en nada viene por el pueblo que esté rebosando de aquel aceite. Y yo no sé, hermanos, si usted y yo estamos preparados para ese momento. Pero si no es así, este es el tiempo. Este es el momento en el que nosotros podemos conducir nuestras vidas a la del Señor. No sé cuál es la situación, como yo he dicho. No sé cuál es su condición. No sé cómo estamos llevando, cómo está usted llevando su vida. Quizás en pecado, no lo sé. Quizás se dejó llevar por los placeres de este mundo, no lo sé, porque sin duda alguna, hermanos, son apetitosos. Sin duda alguna lo que ofrece el mundo es algo que agrada a los ojos, pero es algo momentáneo. Yo no sé si usted quizás viene con eso. Yo no sé, hermano, pero déjeme decirle que no importa cuál sea la situación en la que usted vino esta tarde, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo de las buenas nuevas. Usted y yo hemos llegado a la hora y al día indicado, porque este es el tiempo, este es el momento. Quizás por su mente ha pasado que ya no puede, que para qué más. Pero sin embargo, como decía antes, hay algo que dentro de usted que no le permite tirarse al abandono. Y no es nada más ni nada menos que la misericordia y el amor de Dios. El Señor mismo, su Espíritu Santo, es el que intercede. Pero mire lo que dice allá en Gálatas 3:3. Aleluya. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aleluya. Mire el llamado que nos hace el Señor. Mire la pregunta tan tremenda que nos hace. Tan necios. Si ustedes ya han sentido de mi espíritu, si ustedes ya han sentido de mi unción, si ustedes ya saben lo que es sentir la presencia de Dios en sus vidas, si ustedes comenzaron porque Dios así lo quiso, porque fue Él quien nos escogió de allá, de lo más vil y menospreciado. Fue Él quien nos levantó de allá donde quizás nadie daba nada. Pero y entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aleluya. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Aleluya. El Señor nos hace un llamado en esta tarde a mantenernos firmes. A mantenernos firmes, no importa cuál sea la situación. Debemos de mantenernos firmes en el Señor. Porque solo la unción nos va a permitir seguir ganando batallas. Es solo la unción los que nos va a mantener firmes. Recuerde algo. El Señor no le puso a Goliat. El Señor no le puso al gigante enfrente de David antes de que sea ungido. El Señor no le puso, porque quizás si esto pasaba antes de que David sea ungido, igual y perdía la batalla. Pero sin embargo, el Señor supo en qué momento poner a Goliat enfrente de David. ¿Y qué le quiero decir, hermano, amigo? Quizás delante de usted tiene un gigante, pero ¿sabe qué? El Señor no hubiese permitido poner en ese gigante delante si Él sabía que usted no va a poder ganar. El Señor no iba a permitir dejarle avergonzado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ni todas las batallas de David que pasó, todos los procesos que este hombre pasó, tuvo que ser algo muy terrible, hermanos, porque el rey David, si nos ponemos a estudiar, ponemos a ver, él pasó procesos muy difíciles, pero sin embargo, él se mantuvo firme. El rey David se mantuvo firme, hermanos, no porque él era perfecto, no, porque en medio de sus errores, porque él cometió errores. Él cometió errores, pero sin embargo, él estaba ahí firme. Yo me imagino que era eso lo que estaba dentro del rey David. Había esa unción dentro del rey David. Eso que un día fue el profeta y le ungió a este hombre, no era en vano, porque en medio de las debilidades de David, en medio de los errores de David, había algo que pedía desde dentro, que clame Abba Padre. Había algo que el rey David tenía, esa necesidad de clamar al Señor. Esa unción es la que también debe recorrer por nuestro ser. Lo que le permite levantarse, lo que le permitió levantarse y ganar batallas a David. Pero sin embargo, un momento de su vida, hermanos, allá en 2 de Samuel, en uno de los procesos de David, si usted se pone a estudiar, cuando ya murió Saúl, dice que él iba a tener el reinado de la casa de Saúl en su poder, que el rey David iba a tener ya todo eso. Pero cuando él ya había hablado, cuando ya tenía supuestamente todo en sus manos, ¿qué pasó? Todo se vino abajo. Todo se vino abajo, hermanos, y todo pareció acabarse en ese momento al rey David. Y mire lo que él exclama ya en 2 de Samuel 3:39. Dice: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Me llamaba la atención, hermanos, de este versículo, porque él dice: aunque yo soy débil hoy. Pero él sabía que se sentía débil, pero él sabía que seguía ungido. Él sabía que tenía aún la unción del Señor. Y en esta tarde yo le digo, aunque hoy se encuentre débil, aunque en este momento usted esté débil, pero recuerde que usted un día fue ungido. Recuerde lo que Dios hizo en su día, en su vida. Gloria a Dios. Cuando la unción viene, aleluya. Cuando la unción viene sobre nosotros y permanece en nosotros, porque si tenemos nosotros que detener esa unción en nuestras vidas. Cuando la unción viene
y permanece en nosotros, esa unción nos protege. Así dice allá en Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando la unción está en nosotros, nos da una misión. El Señor no nos da de su espíritu así porque sí. El Señor no nos da porque quizás lo merecemos, no. Es por gracia de Dios. Y porque Él pone en ese momento una misión en nuestras vidas. La unción nos da la virtud de derrotar a nuestros enemigos. La unción nos enseña. Y es la unción quien nos da poder para romper los yugos. Gloria a Dios. Para nosotros, siempre, hermanos, más es más o menos es menos. Pero sin embargo, para Dios no es así. Según Dios, en los momentos en el que Él decide, que la unción decide operar de una manera determinada, más es menos y menos es más. Y ahora usted va a entender por qué. La manera, vamos a ver allá en Jueces capítulo 7. No le voy a decir todos los versículos, le doy el capítulo para que usted estudie en casa. Pero vamos a ver cómo allá en Jueces capítulo 7, la manera en la que Dios pudrió el yugo de Madián sobre Israel. Lo hizo a través de Gedeón. La guerra de Gedeón tenía que librar, la guerra que tenía que librar era con un ejército tan grande que dice las escrituras que eran como langostas en multitud. Los enemigos de este hombre eran, imagínense, como langostas en multitud. Sin embargo, Gedeón, dice la palabra de Dios, que solo contaba con 32,000 hombres. Imagínese usted por un momento. Si a usted lo hubiese enviado a esa batalla. Si el Señor viene ahora y le dice, usted tiene que ir a esa batalla donde no puede usted ni contar a aquellos hombres. Pero usted sabe con los hombres que usted cuenta. Entonces, si a nosotros el Señor nos envía esa batalla para atacar a un ejército que son como las langostas, incontables, y le dice que va a ir 32,000 hombres, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Quizás nosotros nos quejamos ante Dios. Lo primero que nosotros diríamos es una locura. ¿Cómo vamos a ir a pelear 32,000 hombres contra 1,000,000 de hombres? La queja. Lo que primero nosotros hacemos quizás es quejarnos y decirle al Señor, no es suficiente, no es lógico lo que tú nos estás diciendo. Pero recordemos, no estamos hablando del hombre que usa la unción de Dios, sino que estamos hablando de Dios usando al hombre para liberar una unción que pudre el yugo. Nunca va a ser lógico, nunca va a ser racional. Pero lo primero, mire, sin embargo, lo que hace Dios es decirle a Gedeón, los 32,000 hombres, pero mire lo que el Señor le dice. Pero sin embargo, esos 32,000 hombres que tú tienes son muchos. Es mucha gente lo que tú tienes contigo. Por lo tanto, le dice el Señor, los primeros que se van a ir de aquí son los temerosos. El Señor no quería que Gedeón vaya a aquella batalla con los temerosos. Imagínese yéndose a una guerra con gente lleno de miedo. Al final le va a contagiar ese miedo. Yo no sé qué hubiese pasado. Por eso dice el Señor, lo primero que vas a hacer es que aquí se queden los temerosos. Hermano, yo no sé usted, pero yo no quiero estar dentro de ese grupo. Yo no quiero estar dentro de los temerosos.
Diles a los que tengan miedo que se vayan a su casa. Que se vayan. Y mire, hubo 22,000 personas que tuvieron miedo. 22,000 personas que se fueron. Era lógico, 32,000 contra langostas en multitud. Por eso tuvieron miedo, pero solo ahora se quedaron 10,000. 10,000. Si estamos enfrente de la multitud con 32,000 me parece poco. Ahora usted imagínese con 10,000. Sin embargo, aún así, esos 10,000 como que todavía no le convencía al Señor. Esos 10,000 como que todavía el Señor dijo, no, aquí todavía tengo que hacer algo. Dios volvió a decirle a este hombre, es mucha gente, los vas a ir a probar a las aguas. Y el que lama las aguas, como el perro lame el agua, ese se queda contigo. Usted póngase a pensar. Aún quedaba gente que sobraba en ese momento. Y el Señor les dice, vas a probarles. Hermanos, y yo siento que el Señor nos está hablando en esta tarde. Porque en medio de esta opresión, los temerosos quizás se van a ir. Y quizás aún va a haber otro número que se va a quedar. Pero el Señor que escudriña los corazones y la mente dice, todavía no. Todavía no. Yo quiero gente fiel que se quede a mi lado. Yo quiero gente que no importa cuál sea la batalla, que no importa cuál sea el obstáculo, pero que se mantenga firme delante. Porque hay una característica, hermana, la cual define al perro, y esa es la fidelidad. La fidelidad es lo que caracteriza al perro. Si usted se acerca a un perro, ya sea un perro de la casa, un perro de la calle, y usted es su dueño, lo primero que hace el perro cuando le ve, ¿qué hace? Corre a donde su amo. Y por más que por lo que sea usted algún día le llame la atención, le corrija, no importa. Al siguiente día el perro le vuelve a ver, y con ese mismo gozo el perro se acerca a su amo y le empieza a lamer y empieza a mover la cola. El perro, la característica de estos animales es que son fieles. Con 300,000 hombres de Dios iba a ser difícil, veía este hombre, pero sin embargo cada vez se fue quedando con menos. Gedeón, hermanos, no libró a Israel por estar ungido. Ciertamente este hombre estaba ungido, pero él liberó a Israel porque la unción estaba con Gedeón. Fue por eso que este hombre liberó, que por este hombre se ganó esa batalla. Aleluya. Donde quizás a la vista de nuestros ojos ya no hay solución. Porque quizás este hombre eso dijo, es imposible ganar esa batalla. Quizás él se vio sin esperanzas y sin fuerzas, pero el Señor fue y le dijo, es el yugo el que va a pudrir el yugo a causa de la unción. Y fue por eso que se ganó la batalla. No era Gedeón usando la unción que tenía para librar una batalla. Era Dios usando su unción en Gedeón para librar esa batalla. Nosotros pensamos que el éxito tiene que ver con algo que se ve grande. Nosotros pensamos que algo grande a nuestra vista, ahí es donde hay éxito. Pero sin embargo, hermanos, a nosotros nos engañan los ojos. Ahí donde parece todo bonito, no siempre es así. Y sin embargo, hermanos,
Los ciegos tienen una ventaja. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Los ciegos tienen una ventaja. Ellos no ven. Y yo en esta tarde le puedo asegurar que si nosotros no viéramos muchas cosas que decidimos, las decidiríamos de otra manera. Simplemente, hermanos, porque no vemos. Porque a veces los ojos son engañosos. Este hombre, en su capacidad humana, veía imposible ganar aquella batalla. Y mucho menos cuando vio que poco a poco el Señor les iba quitando gente de su ejército. Pero el Señor quería probar. El Señor quería probar gente que realmente les sea fiel. Y yo, hermanos, en este tiempo creo lo mismo. Yo estoy segura, hermana, hermano, amigo, que el yugo se pudre a causa de la unción. Yo eso no tengo duda. Pero depende de cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, si en esta tarde usted ha venido con yugos, ha venido con cargas, ha venido con cosas que quizás ya le tienen cabizbajo. Yo no lo sé. Yo solo sé que aquí está el aceite fresco del Señor. Allá en Joel 3:10 el Señor nos dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Yo no sé si usted vino hoy con debilidades. Yo no sé cuál es su yugo, hermano. Yo solo sé que la unción de Dios está en este lugar. Y solo sé que es la unción de Dios quien pudre el yugo. Yo solo sé que la unción de Dios hace lo imposible posible. Yo solo sé que es esa unción. Y no se quede ahí, hermano, hermana. Si usted viene quizás con debilidades y ha venido sintiendo que no es por sus fuerzas que está aquí, sino que es porque el mismo Espíritu de Dios viene empujándonos. No se quede en su asiento, porque el Señor en esta tarde le quiere dar una doble porción de su unción. En esta tarde el Señor le quiere dar una unción fresca. Aquí está la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo no me quiero ir allá como aquellos temerosos. No. Yo no quiero quedarme ahí como aquellos temerosos. No. Al contrario. Aquí está la unción de Dios, quien rompe cadenas, quien rompe yugos, quien rompe ataduras. Aleluya, hermanos, empiece a alabar al Señor en esta hora. Empiece a clamar a Dios en esta hora. El yugo de la opresión en esta hora se irá en el nombre de Jesús. Toda mentira del enemigo, todo aquello que nos está poniendo bonito, va a quedar destruido en el nombre de Jesús. Porque el Señor no nos llamó, el Señor nos puso de su espíritu para dejarnos en medio camino. No. El Señor quiere que acabemos esta carrera, y la única manera será con la unción de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre amado, aquí está tu pueblo, Señor Jesús. Señor, tú que conoces los corazones.